Bueno, buenas noches, muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta noche tan especial. Estamos en un acontecimiento que es muy celebratorio, que es la presentación de un libro. Siempre la presentación de un libro es una nueva ventana que se abre al mundo, por donde además de entrar luz, es un nuevo punto de vista, una nueva mirada, un nuevo cielo que se nos aparece enfrente, y en este caso se trata del libro El Imperio de la Decadencia Argentina. Es un ensayo del doctor Rogelio López Guillemán, que tiene una importante trayectoria profesional y académica como médico, pero que también aporta al mundo, digamos, otros saberes, otros conocimientos que por ahí están, digamos, un poco diferentes o alejados de lo que fue su formación académica, y que tiene más que ver con la historia y el análisis riguroso de nuestra realidad. En este caso, El Imperio de la Decadencia Argentina es su tercer libro, luego de un segundo que estuvo dedicado a la literatura. Es una novela que se llama La Rebelión de los Mansos, y que, si bien es ficción, no deja de haber reflexión, que es una de las funciones, ¿no es cierto?, de la novela y, bueno, de la literatura en general. Pero bueno, esta noche estamos presentando El Imperio de la Decadencia Argentina. Debo decir que me fue muy grato leerlo y muy dinámico leerlo. Lo leí, como hablábamos hoy, le contaba a Rogelio, lo leí de un tirón y apasionadamente, porque además de estar muy bien escrito, con esto no me refiero solamente a la forma, a la sintaxis, o a la redacción, a la prosa. Es un libro que está muy bien comunicado, muy bien estructurado, y no cuesta leerlo, lo que cuesta es terminarlo, porque da ganas de seguir leyéndolo. Como decía, y como se infiere desde el título, es un análisis de la Argentina. Y cuando digo la Argentina me refiero a pasado y presente, o bien, para llegar al presente es indispensable tener una visión del pasado que nos trajo hasta acá. Y bueno, les digo que en sus capítulos se aborda nuestra historia desde la época precolombina, pasando por la conquista, la independencia, las guerras fratricidas, la organización nacional, la estructuración de la Argentina como Estado en la década del 80, el sufragio universal, bueno, en fin, todo este panorama que parece tan extenso, tan inabordable para un solo libro, está muy bien contado y con un pantallazo que nos va dando una clara visión de cada uno de estos momentos, pero no es nada más, no es una visión aséptica, sino que es también un análisis de cada una de estas etapas de nuestra historia. Bueno, luego sigue con un análisis, como decíamos, de nuestra situación actual, y yo le decía a Rogelio que me sorprendían los recursos que utiliza, ¿no es cierto?, como para analizar a nuestra Argentina y a nuestra sociedad y a nuestra idiosincrasia, como por ejemplo personajes como Mafalda y el resto de los personajes de Mafalda, que tan genialmente Quino creó y que representan a muchos de nosotros, o a casi todos de nosotros. Finalmente, bueno, el libro termina con un decálogo, que son, digamos, sugerencias o hacen centro en puntos y problemáticas que deberíamos tener en cuenta para
para mejorar nuestra condición, no solo de argentinos, sino digamos en general como sociedad. Bueno, basado sobre todo en la educación, en el respeto a las instituciones, en el afianzamiento de la familia y de la figura de autoridad paterna. Yo creo que, bueno, que es un libro que debería circular mucho más y esperemos que así sea. Comienza recién este recorrido. Ayer fue presentado en Santa Fe, hoy aquí en Paraná, y bueno, inauguramos un largo camino y lo que uno desea para este tipo de libros, que es que transite y que llegue a muchas más. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor que me hayan dado la posibilidad de presentarte. No quiero agregar solamente algunos conceptos adicionales que yo por lo menos he visto. En primer lugar, en un momento hace mención a que él no es un filósofo, pero yo veo mucho de no solamente de historia, que creo que es el fuerte, de lo que le gusta a Rogelio, de escribir los hechos, pero después, como el libro tiene 3 partes, no solamente describe, digamos, la historia argentina, y una parte bastante extensa analizando la realidad, y creo que ahí, como yo creo que los filósofos somos todos y no sos la excepción, creo que la parte conceptual que tiene el libro es muy profunda y es muy atrevida, porque define y redefine algunos conceptos de una manera en la cual quizás no es la políticamente correcta, y yo creo que parte del libro tiene eso, ¿no? Atreverse a decir lo que es políticamente incorrecto, porque es bueno que alguien lo diga, y lo diga por escrito, que haya un libro que quede plasmado. Y creo que es un libro, me atrevería a decir, que aborda los temas de una forma diametralmente opuesta a lo que estamos acostumbrados, y creo que eso es un poco la intención. Aparte, conociéndolo a Rogelio, que por otro lado me ha promovido y me quiere convencer de que yo también escriba algún libro, y ver un libro escrito por uno creo que es un orgullo muy grande. Darle también, creo que esa caricatura que tiene en la tapa, que también sé que fue motivo un poco de decisión, ¿no? ¿Qué tipo de perfil le podemos dar a un libro que uno quiere que sea masivo? Y además llamarle recargado, porque supongo yo que debe haber venido después de que uno termine una obra como la anterior, quizás querer decir otras cosas o querer mejorar un poco la forma en la que lo está diciendo. Así que en ese sentido creo que se anima a tocar muchos temas conflictivos desde un punto de vista no muy tradicional, yendo un poco a contracorriente. Creo que eso es un valor enorme del libro. Creo que hay mucha filosofía detrás, mucho concepto redefinido o quizás vuelto a tomar en el punto justo de lo que son ciertos términos como, no sé, la igualdad de género, no sé, muchas cosas, los derechos humanos, cada uno de los conceptos que son rígidos y son difíciles en la sociedad de hoy. Creo que no solamente para la Argentina, creo que trasciende el tema de la Argentina, y como si eso fuera poco, un capítulo final proponiendo cosas a futuro. Así que creo que la humildad que en algún momento expresa de que no es un libro que apunte a la filosofía, creo que en el fondo es bastante ambicioso por los temas que toca, por el análisis que hace y además por proponer soluciones, o sea que hasta ahí entra en un terreno político profundo. Así que en ese sentido para mí es un placer primero conocerte y me haya dado esta posibilidad de presentarte a vos, no al libro, porque creo que además un libro, como uno sabe, es algo que va a quedar para la historia, y creo que es una de las cosas que a uno lo llenan, ¿no? Como en parte del libro decís que tener un hijo y plantar un árbol y escribir un libro, y cada una de esas 3 cosas tiene su orgullo propio, y la verdad es que verlo acá escrito, ¿no? Me imagino que para vos también debe ser un honor, así que lo dejo ahora con Rogelio. Bueno, primero agradecer a quienes han venido a acompañarme en esto.
voy a leer lo que hacía recién referencia Diego, de qué es plantar un árbol y todo ese dicho popular, ¿no? Dice, está en el capítulo El porqué de este libro, que es al inicio. Dice, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Estas tres acciones que el acervo popular preconiza deben concretarse para considerar que la vida de uno fue fecunda, tienen su lógica. El árbol es fruto de nuestra relación con la naturaleza. El hijo es la consecuencia de nuestra vida en sociedad. Y el libro es el vástago del intelecto. Los tres tienen en común el hecho de ser concebidos con un profundo amor y de ser el medio de permanecer en el mundo más allá de nuestra existencia. Nos sobreviven y se transforman en nuestro legado. Para escribir un libro tiene una particularidad especial. Es un hijo que se tiene de a uno. Es un hijo que no nace de la relación sino del análisis. Es la objetivación de nuestra subjetividad. Es la materialización de nuestro yo inmaterial. Su padre es la razón y su madre es la voluntad. Y sí, es lo que nos hace terminar de cerrar con nosotros mismos. Realmente se siente muy bien. Y es recargado, como decía Diego, porque hay un primer imperio de la decadencia argentina, que fue mi primer libro. Y bueno, fue pasando el tiempo, han pasado como 10 años y uno quiso hacerlo crecer. Porque uno intenta seguir creciendo. Y así nació el recargado, Onda Matrix, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué imperio? Porque imperio de imperar es que a uno se lo imponen, lo obligan. Y yo creo que en gran parte las corporaciones políticas, sindicales, el buen pensar, lo políticamente correcto, nos ha ido imponiendo las condiciones actuales de la Argentina, que son de una decadencia. Una decadencia que tiene 100 años, más o menos. No es culpa de Macri, ni de Cristina, esto viene de casi 100 años, 90 más o menos. Pero para redondear, los primeros 100 años de Argentina fuimos para adelante, del 1810 al 1910, y del 1910 nos vinimos para abajo. Pasamos de ser una mota de tierra en el sur del continente americano inexistente en el mundo en 1810, 100 años después éramos séptima potencia del mundo. Y 100 años después estamos de nuevo en la cola, en el furgón de cola. Algo hemos hecho mal. Y no podemos seguir pensando que es culpa de los yanquis, de los marcianos que nos odian o de no sé qué otra cosa. Somos responsables de lo que estamos haciendo y de lo que estamos haciendo mal. Este libro, la idea es que sea un diálogo. Tenemos la suerte de que las redes sociales hoy nos permiten tener diálogo. Yo tengo un Facebook y recibo aportes o críticas o discusiones de gente que ha leído el libro, o los anteriores, y da riqueza. Y es el gran beneficio que podemos tener hoy, que antes no existía. Entonces este es un puntapié, es algo para abrir el camino. Y las redes sociales son el gran camino que creo que tenemos como sociedad para los que somos de a pie, los mansos, como en el otro libro que se llama La rebelión de los mansos, los mansos, que no estamos de acuerdo con lo que hay, podamos revertir las cosas. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían una participación activa en la sociedad. Trabajaban en un club del barrio, en la biblioteca, en el centro vecinal, en cualquier asociación civil. Eso desapareció en gran parte. Bueno, habría que recuperar esos espacios intermedios en los cuales uno va formando al ciudadano que después va a terminar eligiendo a los políticos. Entonces, cuando uno habla, debate y hace creer en la importancia de tratar ciertos temas con el vecino, en reuniones de amigos, en el centro vecinal, promoviendo actividades, genera una cultura ciudadana en las personas que van a saber elegir bien. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando
de tener un pensamiento crítico, que es lo que hemos perdido. Hemos perdido las ganas de participar, de ser protagonistas. Yo siempre digo, el argentino está muy acostumbrado ahora a ser actor de reparto, y en las películas los actores de reparto mueren, así que más vale ser protagonistas si queremos estar vivos, y tenemos que ser protagonistas. Por eso lo que digo acá yo no creo que sea la verdad revelada. Como dice un juez de minoridad español, se llama Emilio Calatayud, mis opiniones son discutibles y mis sentencias son apelables. O sea, estoy totalmente abierto al debate, porque creo que es la forma en que de cosas que tenemos que recuperar y poder crecer nosotros y la sociedad. Ayer en Santa Fe presenté el libro en el Club del Orden, que es donde se hizo la Constitución Nacional, 1853. Y yo decía, no merezco estar acá, al lado de la gente que ha estado acá, hablando y debatiendo y decidiendo cómo va a ser la forma de nuestro país. Y era gente común, o sea, preparada, pero no eran políticos de carrera, no, gente que tomó el toro por las astas y dijo, vamos a hacer. Y ni hablemos de otros argentinos, no sé, Belgrano, otro gran prócer, era comerciante y dejó el comercio y se puso al hombro ser general de un ejército. Cuando su primera experiencia militar es en la invasión inglesa, y lo hizo por tener un traje más, y terminó siendo general del ejército. Entonces esas cosas son las que creo que debemos recuperar, la participación y decidir ser protagonistas. Hay un montón de palabras que más o menos algo dijo Diego, que creo que tenemos que revalorizarlas y volver a entenderlas. Una de ellas, él me dijo que yo era humilde, y es una de las palabras que intento poner en su lugar. Me gusta pensar en ser modesto, no humilde, porque humildad viene de humus. Humus es tierra, es postrarse, y uno debe postrarse solo ante Dios. Entonces, cuando los políticos nos hablan y nos insisten en ser humildes, en que todos tenemos que ser humildes, en realidad ellos no quieren ser humildes y quieren que nosotros seamos humildes delante de ellos. ¿Sí? Y no debe ser así. En cambio, modestia, viene de medida, de conocer la medida de uno mismo. Entonces, la modestia sería el punto intermedio entre la humildad y la soberbia. Sería el justo medio de Aristóteles. ¿Sí? Entonces hay que aprender a ser modesto, saber qué es lo que vale uno, sin vanagloriarse, pero sin tirarse a menos. Y esas palabras así, como la palabra solidaridad, como el concepto del nosotros, que hay un capítulo al respecto, tenemos que ponerlas en su lugar. Yo estoy escribiendo ahora un libro acerca de educación y estuve dando una charla, y una de las cosas que digo que hay que recuperar en la educación es el adoctrinar. Ahí nomás se le pararon los pelos a todo lo que estaba en la conferencia, porque ¿cómo va a adoctrinar? Y porque hemos enviciado, hemos puesto un significado en la palabra doctrina que no es el cierto, porque lo ponemos igual que dogma. Y una cosa es el dogma y otra cosa es la doctrina. La doctrina es abierta, es una defensa de una idea, pero preparada para ser rebatida. En cambio, el dogma no hay forma de cambiarlo. Entonces, la doctrina de la educación que tiene que existir es la doctrina de la filosofía, del amor al conocimiento y a la verdad. Esa tiene que ser nuestra doctrina de vida, y más para los chicos que están empezando. Bueno, pero eso es un tema un poco más allá. Entre el agradecimiento de estar acá y de haber estado en Santa Fe con Tito, que también me dio una mano, es el reconocimiento acerca de las redes sociales y de Internet y de la capacidad que nos da para poder unirnos y superar cosas que parecían imposibles. Yo a Diego lo conocí por Internet, a Fabián lo conocí por Internet, a Tito, a Reinaldo, a Sergio. Toda gente que me ha ayudado, no las conocía. Es más,
el que me presentó en Santa Fe, Guillermo Tepper, lo llamé por teléfono para que atendiera el teléfono, a ver quién era. O sea, nada. El libro anterior me hizo el prólogo Gloria Álvarez, no sé si lo ubican, es una guatemalteca, y no la conocía, lo hizo por internet. Y me hizo la presentación en Buenos Aires a través de Skype, la conocí como 2 años después. Esa herramienta nos posibilita a los hombres de a pie, hombres y mujeres, esto es genérico, ¿cierto? Tener un control que antes era imposible y una posibilidad superlativa para hacer cosas. Hoy se puede hacer una movilización, un cambio de idea, cualquiera, desde su casa. Yo armé un programa, una idea para el transporte público y lo pones en change.org y la gente se sube y termina llegando a la legislatura. ¿Y cuándo podíamos hacer eso hace 40 años? Nunca. Y esas herramientas debemos aprender a utilizarlas para que el imperio de la decadencia deje de ser y dar vuelta a las cosas y combatir contra el facilismo, contra el progresismo que no progresa, porque tenemos progresismo en Argentina desde hace décadas y vamos para atrás. Entonces un progresismo del cangrejo. Entonces todas esas cosas creo que son cosas a cambiar. Bien decía Fabián, el libro tiene 3 partes. La primera parte es un raconto histórico muy sintético, nada de fechas, conceptos, como para saber por qué somos lo que somos o de dónde venimos. La parte medular es la central, donde hago los análisis de la familia, de la justicia, las instituciones, los políticos, de los derechos humanos, la humildad, la oclocracia, bueno, un montón de temas. Son todos capítulos cortitos. Cada capítulo tendrá 2, 3 hojas. Son disparadores. No son, cada capítulo merece un libro entero, así que son solo disparadores. Y el decálogo, que es un atrevimiento a decir qué me parece que el sentido común nos dice que tenemos que corregir. No soy economista, no soy político de carrera, no soy licenciado en sociología ni nada, pero son cosas muy básicas de sentido común que cualquiera las lee y dice, es lo menos para empezar a hablar. Si no arreglamos esto, no vamos a cambiar. Hay un versito con respecto a un valor que creo que hay que recuperar, que es el del individuo, el de la individualidad, el de respeto al otro, el como dicen, juntos pero no mezclados. O sea, podemos trabajar en conjunto, podemos crecer, pero siempre y cuando esa palabra nosotros sea una segunda elección antes del yo, pero no el yo de te parto la cabeza, el yo de que tengo que tener yo primero mi formación, yo primero mi desarrollo, yo pensar cuáles son mis valores y mis deseos y bueno, recién ver cómo podemos hacer nosotros. Pero si yo digo primero el nosotros, el yo deja de tener valor, y si el yo deja de tener valor, es sacrificable. Y es lo que sucede con los totalitarismos, que suenan muy lindos, porque todos juntos, todos podemos, todo, y de repente, si no se aprende al todo, fuera, lo saco y se acabó. Y así ha sucedido en cualquier tipo de totalitarismo a lo largo de la historia. Bueno, dentro de las corrientes del estructuralismo y del posmodernismo, con todo su relativismo moral y toda esta idea del progresismo y del nosotros antes que el yo, se opuso a otra corriente que es la de Gestalt, que tiene este pequeño versito que dice: yo soy yo, tú eres tú. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Yo no vine a este mundo a vivir de acuerdo a tus expectativas. Tú no viniste a vivir de acuerdo a las mías. Yo hago mi vida, tú haces la tuya. Si coincidimos, es hermoso. Y ese creo que es el secreto. Ese es el secreto de la convivencia. El respeto, como dice Venegas Lynch, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro. Cada cual hace su vida, mientras no embrome al otro.
Y si los dos tenemos proyectos parecidos, nos sumamos y hacemos más. Y es lo que pasa acá. Diego tiene su proyecto de vida, Fabián tiene Tito, Sergio, Reinaldo, y coincidimos e hicimos algo maravilloso como es esto, la posibilidad de poder yo venir a visitar Paraná y poder estar charlando un rato acerca de este libro. Pensamos permanentemente en qué tipo de país le vamos a dejar a nuestros hijos, y creo que ese es un concepto errado, porque está muy lejos de nuestra posibilidad modificar lo que va a ser el país. Lo que podemos modificar y que tenemos que hacer es plantearnos qué tipo de hijos le vamos a dejar a nuestro país, porque son ellos los que van a conformar la patria. Entonces, mientras nosotros no cambiemos a las generaciones nuevas y no las nutramos de valores y conceptos claros, no vamos a poder cambiar las cosas. El arranque y el secreto para cambiar las cosas es pensar qué tipo de hijos le vamos a dejar a nuestro país y no qué tipo de país le vamos a dejar a nuestros hijos. Finalmente voy a decir un par de frases más, no son mías, pero creo que uno debe aprovecharse de pensadores previos que han tenido claridad para definir conceptos y usarlos. ¿Por qué no? Las ideas cuando son así lo trascienden a uno. Una de ellas es una película cómica que decía: puedo soportar la derrota, pero no puedo soportar el no dar la batalla. Eso es lo que tenemos que hacer, no dejar de dar la batalla, aunque parezca que es difícil, que las corporaciones son tremendas, que los sindicatos nos manejan y no podemos, que los políticos son unos desgraciados. No importa, hay que seguir. Hay que seguir porque cada vez que uno siembra una pequeña semilla en un lado, germina y va a dar otra semilla, y es el único camino. Y por último, una frase de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, está escrita al pie de su monumento ahí en Washington, que dice: he jurado sobre el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre. Yo también he hecho ese juramento y creo que todos debemos hacerlo, todos los que consideramos que la razón es lo que nos va a hacer superar todos estos problemas de tomas de decisiones no con el cerebro, sino con el corazón o con el estómago, como se toman muchas veces. Los que defendemos al intelecto y al ser humano con su principal característica, que es la razón, debemos hacer ese juramento de oponernos a los enemigos de la razón. Solamente eso, y bueno, estamos abiertos a hablar y a debatir de esto, y ideas que se les ocurran, porque es lo más rico, que solamente hacer un monólogo como una clase magistral que ya no va más. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o agregar algún comentario, alguna reflexión sobre lo que se ha hablado. El micrófono. Si no, pasamos directamente al sorteo. El bolillero. ¿Alguna reflexión, creo, en el libro vos hacés, Rogelio, sobre la ética del altruismo? Si podés a lo mejor hacer alguna ampliación, algún comentario. Haría el comentario, pero tengo al lado mío una persona que es especialista del tema, y primero me va a pegar, y segundo que él tiene mucha más capacidad para hablarlo, así que le voy a dejar la palabra a Diego, que sabe mucho de ese tema. Bueno, muchas gracias. Demasiados elogios no soy el protagonista para nada de esta reunión. Creo que hay dos conceptos bastante parecidos y que son bastante perjudiciales, que son el altruismo y algo bastante más moderno o más fácil de palpar, que es el colectivismo, del cual vos sí hablas bastante del colectivismo, que es un concepto
que está muy arraigado en el pensamiento en general y se lo toma como una virtud social al colectivismo. En realidad el colectivismo es un concepto político y el altruismo es un concepto ético, o sea, anterior al pensamiento político o social. Y ambos conceptos, que son un poco difíciles de explicar así rápidamente, en el fondo son los que yo particularmente creo que nos están llevando a esta decadencia, y que vos haces alusión en el libro. Y bueno, es difícil explicar la diferencia entre el colectivismo y el antagónico, que es el individualismo, que está mal visto. O sea, está mal visto el individualismo, porque da la sensación de que cada uno juega su propio partido, su propia vida, no solamente independiente de los demás, sino que la juega casi hasta en contra de los demás. Es como que nos han enseñado de que el individualismo es malo y por lo tanto cualquier clase de sociedad con el resto, inclusive a la fuerza, que sería el colectivismo, es decir, vernos siempre como parte de un grupo, es de alguna manera lo que nos han enseñado y a lo cual nos cuesta un poco oponernos. Por eso también de lo que hablamos de lo que es políticamente correcto. O sea, es más fácil y más políticamente correcto hablar de que estamos todos unidos, de que todos empujamos para el mismo lado, de que nos importa tanto el interés de los demás, inclusive por encima del nuestro. Son todos conceptos muy profundos que a nuestro criterio están equivocados, pero son un poco más difíciles de explicar porque son políticamente correctos. Y creo que es una hazaña, digamos, poder escribir en contra del altruismo y en contra del colectivismo y de otro hermano cercano que por suerte hoy es mala palabra, que es el populismo, que en el fondo se deriva un poco de esos tres conceptos, pero hoy creo que sí, el término populismo sí está bastante mal visto. O sea, quizás es políticamente correcto estar en contra del populismo y un poco lo hemos vivido. Creo que todos esos conceptos forman parte de la cultura que estamos tratando de modificar, y que quizás requiere una explicación, qué sé yo, un tanto aburrida. No los quiero aburrir, digamos, pero creo que todos esos conceptos están unidos y están un poco tocados en el libro, con cada uno en su punto justo. Mientras hablaba Diego, se me vino a la mente algo que voy a hacer políticamente incorrecto, pero déjenme decirlo y después lo explico. Quizás la democracia sea un concepto más colectivista y altruista y la república sea un concepto más individualista. ¿Qué quiere decir? Fíjense que todos dicen, por ejemplo, casi que un gobernante siente que tiene autoridad a hacer lo que quiere porque sacó más del 50% de los votos. Y eso es un concepto colectivista, altruista, porque ya se arroga la capacidad de decidir por el resto y saber cuál es el mejor beneficio para el otro. Decide de que lo mejor para el pueblo es tal cosa. ¿Por qué? Porque me votó el 50.1%. Es un concepto más colectivista. Mientras que la república implica el respeto de las instituciones en forma individual y el respeto de los individuos en forma individual. Entonces, por ahí, el fin más importante en el gobierno, en la vida, en sociedad, es la república. Y la democracia debe ser la herramienta con la cual nos expresamos, pero no es la que define los derechos. Si nosotros definimos los derechos en base a la democracia, la hacemos por las mayorías. Entonces decimos, bueno, lo más importante es el derecho de la mayoría, que la mayoría esté bien, fantástico. Entonces, si mañana descubrimos que los pelirrojos son un peligro, los matamos a todos. Total, son poquitos. ¿Sí? Y lo que importa es el derecho de la mayoría. Entonces, si uno pone por encima el colectivismo, entonces el derecho de la mayoría, el individuo puede ser sacrificado. En cambio, si el individuo es el rey de la creación, más allá de lo religioso, y su derecho es inalienable, todos son individuos. Es muy simpático que se habla del respeto de las minorías.
No hay político que no se le caiga de la boca. No, tenemos que respetar las minorías. ¿Qué minoría más pequeña hay que el individuo? Estoy totalmente de acuerdo con el respeto a las minorías. Respetemos a la persona. Incluso la identidad de género ahora busca enfrentar al hombre y a la mujer. Entonces se hacen las marchas por Ni Una Menos. Además, yo he escrito algunos artículos al respecto. Aparte que me parece que en general todas esas leyes o todos esos decretos de intento de proteger a la mujer, me parece que la ningunean. O sea, que a mí me digan, no, la mitad de los candidatos tienen que ser mujeres, parece que fuesen taradas, que si no le damos la mitad de los puestos no sirve. En vez de pensar en la persona, porque los derechos humanos son derechos humanos, no son derechos de hombres y mujeres, niños, niñas, no, son de todos. Entonces, no podemos pensar en resolver diferencias poniendo otra diferencia. Vamos a resolver diferencias en el momento que digamos hombres y mujeres en derechos somos iguales, somos distintos. A Dios gracias, porque me gustan más las mujeres que los hombres, pero somos iguales en derecho. Y eso es lo que tenemos que propugnar. Yo quería consultar, Rogelio. Recién Diego hablaba de esta interrelación o de esta dialéctica entre altruismo y demás. Y se me despertó una pregunta que me parece central de tu libro, y que si no la hago, te voy a faltar el respeto. ¿Cuál es la concepción de poder? Porque acá no es cuestión solamente de semántica, acá es cuestión de proyecto político. Un proyecto político que construye poder, que se reproduce en el poder y que busca dominar a través del ejercicio del poder. Hablabas de corporaciones, de modelos educativos, puedo hablar desde el krausismo, el positivismo, la Gestalt, el psicoanálisis, la psicología social. Pero lo que importa en la construcción social es cuál es el concepto de poder que tiene la fuerza dominante y cuál es el concepto de poder en todo caso que le opone quienes pretenden llegar al poder para transformar la sociedad. Hay ahí, me parece a mí, el centro de la disputa política, que se juega a todo a nivel poderes del Estado, a nivel territorial, a nivel religioso, de los cultos. Entonces el poder en Argentina, de alguna manera, escamoteado o exhibido impúdicamente, es lo que marca esa decadencia. Y hablar en contra o levantar la voz en contra o subir una tribuna en contra de tal o cual maña o tal o cual sindicato o tal o cual, es lo que me parece que subalterniza la discusión. Quienes gobiernan pretenden que nosotros estemos discutiendo si altruismo, si populismo, si neocosos, si posverdad, si escamotean de la discusión del poder. Hace unos años, la vigencia, la virulencia, el ímpetu de las organizaciones no gubernamentales. Que se vayan todos. Las asambleas populares, las alvear, del parque, de los barrios. ¿En qué quedó todo eso? Entonces, compramos ese escamoteo de la realidad. Creímos que ahí estaba el secreto y quedamos otra vez desarmados. 16 años para construir una fuerza política, un intento ideológico concreto con desarrollo territorial para equilibrar la balanza del 54%. Vos dijiste 51, pero yo redoblo 54. Entonces, hay en ese juego de seducción de poder, me parece a mí, una gran explicación del proceso de decadencia que vos contás en tu libro. No solo de los términos de la educación, de la familia, de las organizaciones de la sociedad civil y de todo, de la cultura, del deporte, lo vemos todos los días, digamos, ¿entendés? La discusión política se trasladó a intratables, la vigencia de los partidos políticos, de las plataformas de los partidos políticos se resuelven por WhatsApp. Entonces, hay evidentemente en ese imperio gran parte de una intención manifiesta de sectores, de espacios de poder que nos pretenden que debatamos sobre estas cosas mientras la
Después vamos por otro lado, una prestidigitación. Es decir, hago el ruido acá, pero la magia ocurre en el otro lado. Quiero saber cuál es la concepción de poder que vos creés atraviesa esa decadencia argentina y que nos tiene justamente tratando de resurgir. Está bien, está bueno. Es muy interesante. Yo personalmente creo que todo eso es la frutilla del postre. El problema está en el que hace la masa, y hay que ir a donde se hace la masa. Y la masa se hace en la educación y en la generación de ideas. Los políticos son comerciantes y ellos comercian vendiendo ideas a cambio de votos. Las ideas que pueden vender son las ideas que la gente considera más o menos apropiadas, ¿sí? Vamos a decir, lo vamos a poner con números para hacerlo más gráfico, ¿cierto? La gente está acostumbrada a los números del 10 al 20. Es lo que culturalmente quieren. Si yo ofrezco 5, no me va a votar nadie. Y si ofrezco 25, tampoco. Y yo, mientras más cerca esté entre el 10 y el 20, voy a sacar más votos y voy a ganar. Entonces, tengo que ver si a mí me parece que el secreto de que el país mejore está en el 5, tengo que ver cómo hago que la gente crea en el 5. Crea en el 5. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, y mucho en Argentina, con todo este tema posmodernista, ¿cuándo nació? Nació con el Mayo francés. Tiene 50 años. Cuando el comunismo vio que no funcionaba más, Foucault, Derrida, todos los estructuralistas, se juntaron y empezaron a cambiar. Y hoy, ¿dónde están metidos todas estas personas? O gran parte, en las universidades. Y son formadores de ideas. Esas formadores de ideas generan un ambiente que hace que la gente no pueda decir algo en contra. A ver, si yo hoy digo que estoy en contra de que parejas homosexuales adopten chicos, me ahorcan en la plaza, porque la mayoría va a decir, no, sos un censurador. Más allá de que lo crea o no, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Que después si quieren los fundamentos, yo creo que no debe ser, pero después los fundamentos. Pero va más allá, voy al ejemplo ese. O que yo diga de que haya que sacar los subsidios, o que diga que no tiene que haber más escuelas privadas, públicas, mal llamadas públicas, estatales, porque la educación es pública. La privada y la estatal son públicas, es para el público. Pero bueno, más allá de eso, yo digo esas cosas, hoy me matan. Quizás hace 40 años, si hace 40 años yo decía, las parejas homosexuales no pueden adoptar chicos, todos me apoyaban. Sigo siendo la misma persona, digo la misma idea y me candidateo como presidente en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? Las ideas de la sociedad, los que me van a comprar con votos mis ideas, piensan una cosa diferente. Si hoy, con estas cosas que yo digo, mágicamente fuese presidente, ¿las podría llevar adelante? No. Por más que tendría que imponer la pena de muerte para el que no cumpla. No podría ser de otra forma, porque si digo eso, mañana tendría las calles cortadas, paros y un lío tremendo. Claro, entonces mientras no haya un cambio cultural que sostenga. Lo que pasa es que los argentinos por ahí estamos muy acostumbrados a que queremos ya. Queremos ya y ya no es. Yo creo que más que la batalla política, hoy es la batalla cultural y la batalla moral, ética. No moral, ética. Personalmente creo que el gobierno actual, no soy macrista, en realidad no hay nadie que me represente, pero bueno, reconozco que creo que hay un cambio de una batalla ética, de estilo, de formas,
le falta mucho para la batalla cultural y mucho para la batalla política. Es algo que ha habido de cambio, pero más de eso no. Pero yo, más que preocuparme por la batalla política, me preocupo por la otra. Porque esto que estamos diciendo, esto que digo yo, no se dice, casi no se dice. Y uno está en los medios, o ve los medios, y no es este el mensaje. El mensaje permanente es el otro. Uno ve la toma de los colegios, ¿y por qué no hace nada el poder político? Porque la gente no está dispuesta a tolerarlo, porque no, ¿cómo? No es políticamente correcto agarrar a los chicos y sacarlos a patada del colegio, porque ¿qué están haciendo en el colegio adentro? No, es figurativo, no estoy hablando, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, ahí vemos, se cercena el derecho del que quería estudiar y no importa. O un piquete que corta una calle. En Córdoba sucedió 24 horas, cortaron una avenida, 200 personas, durante 24 horas una avenida, no sé cuál es la avenida más importante de acá. Pero pasan decenas de miles de autos y cortaron. Y tenían policías que los cuidan, y todo el resto de los ciudadanos haciendo malabares en un caos de tránsito, llegando una hora más tarde a todos los lugares, porque estaba cortada una calle. ¿Y por qué no se puede evitar eso? ¿Por qué no toman la decisión de levantarlo al corte? Porque no tienen apoyo cultural, contextual. Dicen, no, esos son unos represores si lo hacen. Pero eso no lo hacen. Capaz que sí creen, capaz que el gobierno actual creería que hay que levantar el cuadro. Pero ahí te sacan el banquito y quedas sin banquito, como decían Bonavena, creo que es el que decía que cuando estás en el ring te sacan el banquito, no quedas solo y no te dan nada. Por eso digo que el primero es la batalla cultural, me parece, de las ideas. Y una vez que generemos las ideas, la base, ahí recién se puede empezar a pensar en que un proyecto político pueda tener sustento. Claro. Lo que pasa que hasta que se dé ese cambio cultural, por la lucha que tendría que encararse, que no se hace, pasa tiempo porque es un cambio de transformaciones generacionales. Y en el mientras tanto, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. Me pongo en el hacemos como si uno tuviera el poder de nada tiene. Porque tenés que gobernar y tomar medidas políticas en la medida que esa masa conformada por las ideas metidas en distintos lados te deja hacer. Por eso ahora estamos en lo que siempre venimos, en la decadencia argentina y en el populismo. Un populismo de buenos modales, pero populismo al fin. 1 millón más de planes sociales. Va Pérsico con los barbos de pie, le damos 30.000 millones de pesos de acá al 20 para que reparta con los muchachos que tienen que cobrar, porque ¿qué son? Son entes, pero trabajan, no hay trabajo. Y le damos plata porque son. Entonces, en ese juego perverso, seguimos con la idea del cambio, pero no cambiamos. Es decir, que seguimos haciendo cada vez más decadencia. ¿Qué hay que hacer? No voy a opinar porque no estoy en condiciones de hacer cuál es el plan político de Braga, pero lo que sí estoy seguro, porque lo estoy viviendo, es que seguimos lo mismo. Seguimos cavando más todavía en la decadencia, como decía. ¿Puedo hacer una reflexión? ¿Usa eso? Si me dejas una pequeña reflexión. Hay algo positivo, digamos, respecto de los políticos. Para mí los políticos son bastante cobardes, si se quiere, intelectualmente, porque no son líderes que dicen lo que piensan realmente y después ven qué cantidad los vota. En ese sentido, si se pudiera dar la batalla cultural y se modifican ciertos principios que son aceptados hoy, los políticos cambiarían inmediatamente. Es decir, hay ciertas cosas que van cambiando en la sociedad. Por ejemplo, creo que la palabra cambio. Yo creo que la palabra cambio hoy es bastante aceptada. Y muchos políticos están diciendo, no, yo soy el cambio. Es decir, que como dice Ayn Rand, las verdaderas revoluciones empiezan por la mente de las personas. Son los pensadores los que hacen las revoluciones. Después se consigue gente que sepa hablar bien y sepa convencer, pero primero están las ideas.
Entonces, la batalla cultural o ética es primordial, y yo creo que inclusive la izquierda, el comunismo, ha hecho una batalla muy profunda a nivel mundial, y ha impuesto inclusive la terminología con la cual hablamos. Pero en algunos lugares, en algunos conceptos ya va cambiando algunas cosas, y es ahí donde tenemos que quizás enfatizar. Los políticos van a intentar interpretar esas ideas que van a empezar a ser más generales, porque está en el ADN del político ganar votos, con lo cual ellos van a cambiar su discurso. Y otra reflexión con hablar del tema del poder. En realidad lo ideal o lo lógico en una civilización es que el poder, hay dos clases de poder: el poder de la fuerza, que es el que tiene que venir exclusivamente del Estado o de cualquier persona que tenga ese poder y que ha sido mal utilizado en el Estado, digamos. Cualquier persona que está en el Estado trata de usar el poder de la fuerza, mal utilizado. Y después está el poder de la seducción, es decir, el poder de convencer, el poder de, qué sé yo, inclusive de tener un emprendimiento. Ese poder es bueno, digamos. Si alguien tiene el poder de la seducción, el poder de emprender algo, ese poder debería dejarse fluir. En cambio, el que deberíamos combatir es el otro poder, el poder político mal utilizado. Yo tengo una frase que dice: si los políticos hicieran realmente lo que está escrito en la Constitución y se apegaran al rol de cada institución, no estaríamos tan preocupados por saber quién nos va a gobernar, porque en realidad no harían cosas que están fuera de lo que se escribió en la Constitución o en las leyes. Sí tenemos que tener miedo con que cambien las leyes para peor. Y la última reflexión que hago es una frase de Ayn Rand, que dice que la civilización es el arte de proteger al ser humano de los otros seres humanos. O sea, eso es lo que deberíamos conseguir, realmente tener una institución, tener una organización social, de tal manera que el individuo, el que piensa distinto, el que quiera llevar adelante su vida de cualquier manera, respetando la institución, debería ser más protegido, digamos, de ese poder político. Nada más, no sé si... Quería hablar. Bueno, no, me parece que se escucha bien así. Bueno. Hace un rato no por ahí mucho. Me pareció muy interesante. Bueno, primero, respecto a la presentación, me pareció una de las formas más atractivas y más acertadas la de decir que la presentación de un libro ya es un evento en sí mismo, porque es, como bien decían ustedes, digamos, ya es una invitación a la reflexión, al debate. La palabra escrita no desaparece, aunque haya habido intentos de que en algunos casos suceda. La palabra escrita, eso es una realidad, digamos, y entonces ya solo por eso esto está buenísimo. Podrían surgir debates muy interesantes y podríamos quedarnos muchas horas, incluso. Te conozco hace muy poco tiempo, como bien vos contabas también, esto es más anecdótico, digamos que nos conocimos a través de otra persona en común, a propósito de que él venía a presentarlo a Santa Fe y de la posibilidad de que pueda venir y presentarlo acá también al libro, y así surgió esto. Me parece muy interesante y muy valorable y muy respetable la forma en que vos mismo te describís como un simple aportante de esto. Esto es lo que yo veo. Debatámoslo, discutámoslo. Y sobre todo la intervención de Reinaldo, también estuvimos ahí en comunicaciones, yo no te había reconocido al principio, todo por, como decías vos, todo por mensaje. Respecto de llevar el debate hacia dónde está el poder. Y en ese sentido a mí siempre me pareció muy interesante la definición de Foucault, digamos, del poder. El poder no está, el poder no es un objeto, no es una cosa, el poder se ejerce. Entonces, si hay un lugar en donde poner la atención, es ahí, me parece, es ahí, es en dónde está el ejercicio del poder y de qué manera se está haciendo. Si es en la clase política, si es en la clase, en la institución religiosa por excelencia, que es la Iglesia Católica, porque, por ejemplo, alguien decía respecto del populismo. La Iglesia Católica también, por lo menos desde mi punto de vista,
hace muchas cosas que no han cambiado mucho la vida de la gente en la historia, y sin embargo yo he escuchado a muy pocas personas criticar eso. Entonces, esta idea de combatir al que piensa distinto, en realidad la persona que piensa siempre va a pensar distinto, porque pensar implica eso, digamos, implica primero y principal oponerse de entrada, solo para generar el debate y para ver en dónde están las diferencias, para después seguir hacia los lugares comunes. Me pareció interesantísimo que hablaras de la democracia, porque yo justamente una de las cosas que estaba pensando en eso. ¿No será que por ahí lo que, o por el lado por el cual vos querés ir, es hacia la redefinición o la discusión de la democracia o del modelo de organización de la sociedad? Y lo que te quería preguntar puntualmente, para hacerte una pregunta, es si vos tenés, si la tenés, ¿cuál es, digamos, tu definición ideológica? ¿Cómo te definís vos, si es que lo haces ideológicamente? Bueno, vamos por parte. Hay una anécdota muy simpática con respecto a que no desaparece la palabra escrita. Estaba Borges con su mujer, con la que fue su secretaria toda la vida, estaban en España, y la mujer le dice: mirá, en una librería, ahí está tu primer libro, compralo, le dice. Compralo. ¿Pero para qué querés que lo compres tú? Porque lo estoy queriendo hacer desaparecer hace mucho, así que por favor compralo. Bueno, puede llegar a desaparecer la palabra. Con respecto a democracia, me gusta hacer referencia, y no lo había hecho en esta oportunidad. Alfonsín, cuando hacía sus discursos de campaña, decía: ¿por qué con la democracia se come, con la democracia se cura? Y es mentira. Y eso no lo creímos. Porque no es con la democracia se come, en democracia se come, que no es lo mismo. Entonces no es lo mismo decir tengo derecho a una casa, porque si yo digo tengo derecho a una casa, me la tienen que dar. Porque el derecho implica que yo no tengo que hacer nada y otro tiene una obligación para cumplirme ese derecho. En cambio, decir tengo derecho a comprarme y trabajar para tener una casa, fantástico, estamos de acuerdo. O tengo derecho a poder comprarme una casa o construirla, estamos muy bien. Pero cuando uno lo abstraemos, y suena muy lindo decir todos tienen derecho a la casa, por supuesto, todos queremos que tengan casa. Pero una necesidad no genera derechos. Nuestra necesidad es necesidad. Tenemos que intentar resolverla. Fantástico. Pero no genera derecho. Porque en el momento que se transforma en un derecho, alguien tiene la obligación. Y ese alguien es otro, que va a tener que trabajar y hacer cosas para eso. Porque si tiene derecho a la casa, tiene derecho a la comida, si es más importante que la casa. Entonces puede decir, tengo derecho a que me den de comer. O que me den ropa. ¿Por qué no? Es más importante todavía, creo que un derecho más importante. Entonces, esas cosas que se confunden en términos, como puede ser el tema de la democracia, que por ahí en su eslogan de campaña sonaba muy lindo cuando decía Alfonsín todo eso, y después terminaba con el preámbulo de la Constitución, llevan a una confusión de conceptos que nos hace perder valores y entender lo que representa cada cosa. Decía Schumpeter que ningún almuerzo es gratis, alguien paga. Entonces cuando alguien dice tengo derecho a una casa y me tienen que dar una casa, no es gratis, alguien va a pagarlo. Y eso tenemos que entender lo que es así, más allá que nos guste o no nos guste, que sea lindo o feo. No creo que haya nadie, ninguna persona que no quiera que el resto tenga su casa, o coma bien, o tenga una buena jubilación, salvo que sea una persona tiránica, pero el común denominador de la gente no quiere el mal para el otro. Pero una cosa es no querer el mal y otra cosa es que lo tenga porque lo tenga, porque eso nos ha llevado a lo que es ahora. Y sí, y mi ideología, yo soy liberal. Hablábamos con Diego, él es objetivista, y bueno, y creo que entre los liberales, libertarios, objetivistas,
en grosso modo no hay muchas diferencias, pertenecen más o menos a una línea. Yo creo que todas las posiciones ideológicas las podemos llevar a una sola pregunta que la hice. ¿Qué es más importante, la sociedad o el individuo? Se arranca de ahí. Si uno cree, yo creo que es más importante el individuo. Si el que cree que es más importante la sociedad, va para el otro lado mío. Podremos tener algunas diferencias, todos los que creemos que es más importante el individuo, bueno, después tendremos algunas raíces, algunas cosas. Pero la gran diferencia parte de ahí. O es el individuo o es la sociedad. Lo más importante. Sí, tal. Primero quería decir una cosa. Yo, la verdad que vine invitado sin saber de qué se iba a tratar el evento, como diciendo, casi como un acto populista, como a llevar gente a sumar. Y la verdad, he ido a otras presentaciones del libro y muchas veces he ido con un ámbito de ánimo de bueno, que no esté la sala sola y que tomen presentación. Pero la presentación, la propuesta que sí, más el intercambio en el debate, te adelanto que me voy a llevar una copia, digamos, eso primero, me parecía importante decirlo. Esta es una época maravillosa también, en parte. No sé si no estar en gran medida agradecido por los años que nos precedieron en un punto, porque ha habido una proliferación de ideas y de discusiones que no estaban tapadas por 14 años, mentira, están tapadas por 30 años. Y eso me parece maravilloso. Y más maravilloso me parece que ven que un debate típico del liberalismo venga a la ciudad de Paraná. Yo creo que hay un gran problema en el periodismo nacional que tiende a reducir su debate a la ciudad de Buenos Aires. No lo digo en el sentido peyorativo de que no valga la ciudad de Buenos Aires. Yo al contrario, creo que esto en contra de lo que piensa hacer yo pienso que la ciudad de Buenos Aires es lo mejor que tiene el país por muchos motivos, a diferencia de lo que piensan casi todas las provincias que tienen este mito de que las provincias le aportan tanto al país. Yo creo que es al revés. Yo creo que cuando Borges escribe Los dos reyes y los dos laberintos, está hablando de la ciudad de Buenos Aires y el país, básicamente. Bueno, esto es una parte un poco extremista, pero lo señalo solamente para decir qué importante que es que vengan. Porque si no hay debate en las provincias, ¿qué pasa? Hay 3 senadores por provincia. Y si hablamos de la gran corporación política, es imposible no mencionar al Senado. Es importante que en la provincia de Formosa haya alguien que se atreva a decir que el individuo vale más que la sociedad. Porque en principio de Formosa ni siquiera el debate existe, no existe acá en Entre Ríos tampoco. Digo, existe, estamos en el tamaño de San Rampiano, en el cabo. Pero es valioso que vengan, es muy valioso que vengan. El tercer punto que me parecía importante hacer es que por ahí yo no sé si tendría tanto miedo a esos antros de formación intelectual como son las facultades de ciencias humanas, de ciencias sociales, trabajo social, porque producen el efecto inverso. Cualquiera que vaya a esa facultad, lo digo por experiencia, y que inclusive haya acumulado poder, yo fui consejero directivo de una facultad de trabajo social, en el momento que empieza a decir, bueno, en esto me parece que es un acto que tendríamos que movernos, etc., y empiezan con estas estupideces de gorila, vos estás afuera, vos sos un conservador, qué sé yo. Lo primero que logran es persuadirte, bueno, evidentemente hay algo mal en estas doctrinas, en estas disciplinas. No lo digo porque esté en desacuerdo con la sustancia de lo que dicen, yo digo que no es ahí, me parece, donde se están fomentando este modo de pensar. Yo creo que es tal vez más sofisticado, tal vez más sutil, tal vez más pernicioso. Yo creo que en realidad es la ideología del Estado, o sea, particularmente de los estados provinciales, que necesitan que la gente crea que al fin y al cabo la política puede hacer más que el mercado. O sea, ¿quiénes son los más interesados en que se promueva la noción de que el Estado es el que nos va a satisfacer todas las necesidades, sino quienes lo monopolizan? Eso es así. Pero es la Constitución, en la Constitución se establece eso en realidad. ¿Qué se establece? Que quien debe garantizar, esto que decía Rogelio, digamos, cuando alguien
considera que tiene derecho a algo, a una vivienda, alguien se lo tiene que garantizar. Ese alguien, por lo menos en nuestra Constitución, es el Estado. No necesariamente. En realidad la Constitución reconoce una serie de derechos, pero el reconocimiento de derechos implica una obligación para el Estado de que los resultados que esos derechos proyectan sean realidad. Vos no necesariamente tenés que decir que el Estado tiene que financiar una vivienda para cada individuo. Vos, por ejemplo, podés decir, bueno, vamos a tener una organización tributaria proporcional, un sistema monetario más o menos estable que le permita a una persona en un proyecto de 10 años comprarse su vivienda. ¿Por qué no se puede defender racionalmente un modo de pensar el Estado de esta manera? El tema me parece por lo que están poniendo las pautas, lo que están diciendo, que una cosa es el derecho como bien ético, digamos, o como concepto filosófico, y otra cosa es el derecho positivo, o sea, la ley. El derecho positivo puede fallar, puede no estar bien hecho. Es más, no sé si era, no era en Guatemala, pero no sé en qué país se propuso para poner en la Constitución el derecho femenino al orgasmo. Iba a estar en la Constitución. ¿Sí? Entonces en la Constitución, y es cierto lo que estoy diciendo, no recuerdo qué país, no es Guatemala, pero un país de eso. Claro. Entonces, en la ley, en el derecho positivo, podemos poner cualquier cosa. Habrá que ver si es cierto, si se puede hacer o no. Hay una división. La discusión es ver si verdaderamente el único derecho real, a mi parecer, es el derecho que es negativo en el aspecto que no implica un esfuerzo o una acción del otro. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? No implica que el otro tenga que hacer una acción. Lo que tiene que hacer es no hacer una acción de matarme. El derecho a la libertad no implica una acción del otro, implica una no acción a cercenar, a esclavizarme. El derecho a la propiedad. Son todos en realidad derechos que nacen de lo mismo, pero no importa. Hay una forma de dividirlos que es el derecho a actuar. El derecho es un derecho a actuar, no un derecho a tener. Porque el derecho a tener automáticamente genera la obligación de alguien más a proveer. Claro. Entonces los derechos son de actuar. Tengo derecho a vivir, derecho a trabajar, derecho a quedarme con lo producido, que es el derecho a la propiedad, y a partir de ahí prácticamente están el resto de los derechos. Cuando se modifica ese concepto de si yo tengo derecho a trabajar y comprarme una casa, y se modifica por tengo derecho a una casa, obviamente ahí se cambia todo. Perdón. Sí. Hablando de lo que hago, primeramente me considero de la misma ideología de ustedes. Yo pienso que la pelota viene por otro lado. El problema argentino que yo veo para la falta de progreso del pueblo es el sistema impositivo, donde un pobre diablo abre un cuchucucho para buscarse la vida y ya vienen y le meten un impuesto por la cabeza, todavía sin saber si va a ganar o perder a fin de año. Entonces, si tú miras la ley impositiva argentina, es completamente retrógrada. Un impuesto al cheque, un impuesto al depósito. Te dicen, trabaja en negro. Te están quitando las ganas de trabajar. Un amigo argentino escribió un libro sobre la carga impositiva argentina, lo escribió junto con un profesor universitario, y es absolutamente terrible. Impuestos es mi área. Estados Unidos ha llegado a ser un gran país porque cualquiera puede comenzar un negocio. Yo le doy una corporación a cualquiera hoy en esta época de fin de año en 24 horas. Y mañana va y abre la cuenta de banco y empieza a hacer lo que le da la gana. Y recién al año siguiente le va a rendir cuentas al gobierno. Aquí es absolutamente imposible, no te dejan progresar. Te matan con los impuestos. Están en lo que él decía, tienes derecho a quedarte como algo de lo tuyo.
Aquí no te dejan quedarte con lo tuyo. Aquí te entran a manotear antes que puedas salir a flote y respirar. Ese es mi área. Me deja decir algo al respecto, tiene tanta razón. Yo lo miro de esta manera. La carga impositiva que hay en la Argentina es el indicador más palpable de a dónde hemos llegado. Es decir, si uno pudiera poner un reloj o una aguja, hubiera ido viendo cómo los impuestos han ido aumentando y nada más que aumentando. Yo que soy bastante teórico, que me gusta ser conceptual y filosófico, por ahí me preguntan, pero prácticamente, ¿cuál sería la medida? Y si yo tuviera que tomar una sola medida, bajen los impuestos del 70% que anda hoy alrededor de eso, depende del rubro, a un 5%. Y después hagan lo que quieran, porque no van a poder hacer más nada. Si realmente bajaran los impuestos, el IVA al 3% o al 4% que está en algunos estados de Estados Unidos, y el impuesto a la ganancia, no sé, en un 10%, que serían valores razonables, el resto que el Estado se acomode, pero las personas en forma automática. El país surgiría, pero muy rápidamente. Entonces, como indicador, la carga impositiva es la resultante de toda la decadencia. Y si uno tuviera que tomar una sola medida, bueno, bajen los impuestos. Sí, pero ¿cómo me arreglo con el gasto público? Problema tuyo. El resto de la sociedad, 30 millones de personas ya tienen problemas resueltos. Y todas las personas que están afuera del país volverían al país. Y Argentina sería lo mismo que fue hace 100 años, cuando los impuestos eran... No todos porque son clientes míos ya. Vos decís muy lindo, totalmente constitucionado por la ideología liberal de ella. Pero la solución de bajar los impuestos por decreto no existe como concepción política, porque al otro día no gobernás el país. Tenés a todos los muchachos en la calle. No te van a dejar ni llegar a la casa de gobierno. Es decir, no cabe duda que la practicidad y como medida práctica, hoy lo hablamos justo con él. No, yo lo que digo es que la carga impositiva es un indicador que nos muestra la presión de la caldera. La presión de la caldera, al 70% de carga impositiva, es un país inviable. Cualquier persona como nosotros, que, qué sé yo, tiene ganas, no sé, de ponerse a fabricar empanadas para vender el fin de semana y ganarse unos pesos, no lo puede hacer en blanco, no lo puede hacer. En esta provincia, el 85% del presupuesto provincial se va en sueldos del Estado público. Y bueno, esos son indicadores, o sea, lamentablemente se llegó a eso. ¿Cómo se revierte? Quería hacer una pregunta. Va a llevar 40 años. Primero, me olvidé cuando hice la primera opinión de agradecerte a vos que hayas venido acá a presentar tu libro. Realmente, como dijo acá el amigo, es importante que se nos tenga en cuenta también. Quería saber, ahora que confesaste que sos liberal, quería saber qué importancia le das vos al libre pensamiento y al laicismo dentro de la estructuración ética que le das a una nación. Bien, bueno, vamos por parte. Un poquito de lo que decían recién de los impuestos, sin irse a Estados Unidos, que suele ser un ejemplo que trae problemas siempre. A mí me gusta compararlo con Chile. ¿Sí? Yo conozco Chile mucho. Mi primer viaje a Chile era presidente Allende. Mis primeros gases lacrimógenos me los respiré en Chile, con Pinochet. Sí, lo he conocido de varios aspectos. Y sé la evolución que tuvo en 40 años. Y si la comparamos a la evolución de Argentina, olvidando el tema de derechos humanos, militares y demás, hablando de estructura social y económica, vemos que tomó un camino absolutamente opuesto al nuestro. Su carga impositiva es la mitad nuestra, tienen 10% de pobres, cuando tenían casi el 50%. Así que no hay que irse muy lejos para ver ejemplos. Con respecto al libre pensamiento, el libre pensamiento, si no es libre, no es pensamiento. Primer punto. Si no, el libre pensamiento va con una posición de una doctrina, como recién hablaba, y no de un dogma. Cuando hablaba recién Sergio de la religión y el poder de la religión, yo el poder de la religión, mientras esté dentro de los que son del grupo de la religión, se los dejo. Voy a apagarlo para hacer ruido. Se los dejo porque es voluntario. Decidieron estar ahí. ¿Cierto? Si yo no soy católico o
y me dicen, ustedes si no viene el domingo a misa se va al infierno, está bien, vos lo creés, yo no, punto, basta. Mientras no me vayas a hacer una imposición real más que la promesa de un dolor eterno, todo bien. Pero eso es un dogma. El libre pensamiento tiene que ver con doctrinas en la cual uno apoya su idea, y a diferencia de lo que dice Sergio, yo no creo que necesite la oposición. Yo necesito que mi idea me la pongan a prueba permanentemente, pero tengo que tener el fundamento de la doctrina de mi idea, no como un dogma, sino como una doctrina abierto al debate y abierto a la refutación, pero partiendo no desde la oposición, sino del planteo propio mío. En eso Foucault no lo comparto. Me ha costado mucho leerlo. He leído 2 libros y realmente ha sido muy difícil. Por eso el libre pensamiento lo apoyo absolutamente cuando es una posición en la cual yo defiendo mi postura, pero sin ser intransigente, sin transformarme en un dogmático. Y el laicismo, o laicismo, lo que quieran, creo que es una expresión o otra forma de llamarlo al posmodernismo. Y no estoy de acuerdo con él, no lo comparto, porque tiende a la subversión de valores, al desconocimiento de principios de que la realidad es, de que la verdad es la verdad, que es única y que es objetiva, tanto la realidad como la verdad. Cuando comenzamos a alterar eso, empieza a perderse foco y puntos de referencias para poder debatir, hablar y demás, porque todo vale. Por lo menos esa ha sido mi experiencia con respecto a esa forma de pensar o a ese encaminarse. Y es muy difícil debatir cuando nos dicen que la razón es incapaz de saber la realidad y que el texto depende de la interpretación y no del que escribió, y perdemos soporte sobre el cual poder debatir, porque todo vale y no todo vale, porque yo puedo tener una interpretación del texto muy buena o muy mala, muy alejada. O sea, mientras yo más cerca esté de lo que quiso decir el autor, estaré. Y si esos autores son límites que nos marcan en nuestra forma de pautas de vida y demás, que han sido escritas y transmitidas a lo largo de los siglos, si yo las voy a interpretar como mejor me sientan, perdemos referencias. Sí, me refería al laicismo en cuanto no al anticlericalismo, sino a la libertad de pensamiento no dogmático y a la situación actual donde el Instituto Laico Argentino ha presentado como amigo curae en Salta la no injerencia, tan mayúscula injerencia de la religión católica en la educación de las escuelas públicas. Está bien, pero el laicismo como independencia, que ya Sarmiento ya la puso en su momento, no hay discusión. El tema es que cuando queremos, yo veo como que tiene escondido atrás que el libre pensamiento me habilita todo. Y yo creo que el libre pensamiento no me habilita todo. Igual una cosa, porque fue derogada la idea de la ley, sí, con el digesto que votó Cristina Fernández. Por eso es que esto es un tema que nosotros no tenemos más educación laica desde el momento que con el digesto derogaron la laicidad de la educación. Y voy a agregar una cosa, sí, eso se hizo gratis. Eso fue un combate de 100 años con la Iglesia Católica, que significó que justamente Fernández disfrute de constantes entrevistas con Jorge Bergoglio. Digamos que es un tema sensible políticamente, porque la Argentina, a diferencia de lo que parece, últimamente no tuvo siempre relaciones diplomáticas cercanas. Yo comparto, primero, no llegué a decir lo que pensaba, yo muchas cosas que no las comparto, pero comparto lo valioso que es el modo y el interés y la integridad y la profesionalidad con la que defendemos la oposición, que hace falta, yo insisto, que mejor hace falta. Pero el concepto del laicismo que vos estás pensando, creo, se parece mucho más al debate norteamericano que al argentino. En Estados Unidos sí el laicismo se combina al mismo tiempo con la lucha de género. No sé si lo compartís, digo, con la lucha de género. Es que
Creo que acá también. Creo que acá también, por eso lo separé del libre pensamiento. Porque yo sí creo en el libre pensamiento. Pero el libre pensamiento se basa en cosas, en realidades objetivas. Entonces, si yo voy a discutir cosas que no son, porque tengo el derecho a pensar cualquier cosa, estamos equivocándonos. Por ejemplo, cambio de género. ¿Quién cree que se puede cambiar el sexo? ¿Quién define que es discutible y que no en todo caso? La realidad. Pero no es no discutir, pero es la realidad. Voy a decir lo que acabo de decir. ¿Se puede cambiar el sexo? No. Uno podrá amputar un órgano sexual, pero el sexo es cromosómico, no lo puede cambiar. No, se cambia el género, claro. No, tampoco. Pero tampoco. No, el género es la identidad autopercibida. Está bien, pero tampoco es el género, eso sería cómo te ves. Pero volvemos a decir, el cómo se han cambiado las palabras o los significados, las significancias a lo largo del tiempo, y hace que una palabra la transformemos en algo que semánticamente y etimológicamente no significa. Pero no se puede cambiar. Y cuando vos eso lo imponés, generás sobre el resto conflictos que hacen que nos equivoquemos. Por ejemplo, si yo no me percibo, pero supongamos me percibo como mujer, me tenés que poner en el DNI que yo soy mujer. Entonces, ¿qué pasa? Me anoto en boxeo femenino y le arranco la cabeza a la mujer que se me pone de frente. Voy a ser campeón mundial de sexo femenino. Y te cuento, no es descabellado. La goleadora de hockey sobre césped es un hombre. Y es entrerriana, creo, ¿no? Si yo Es un hombre. Entonces, ¿hasta dónde invadimos el derecho de todas las mujeres que juegan al hockey? Porque reconocimos que él tiene un sexo que no tiene. Si quiere llamar Juanita, fantástico. Quiere que usar pollera y demás, genial. Pero en el momento en que esa realidad la imponemos al resto, estamos modificando los derechos de todos. Hay muchos ejemplos como ese. Este es un ejemplo extremo, pero cierto que hay muchos existe. ejemplos. Lo que pasa es que hay Levantadores de pesas, en Europa hay uno. hay una línea También que fue Claro. hay una línea entre respetar la forma de pensar y obviamente pensar que eso que la otra persona piensa es correcto o no. O sea, y eso es una línea fundamental. O sea, cada uno es dueño de pensar lo que quiere. Eso no significa que los demás tengan la obligación de creer que eso es correcto y que todas las opiniones son igualmente válidas. Yo creo que eso pasa con muchas cosas. Otro, por ejemplo, es el derecho de permanencia en un lugar. Hay muchas cosas en las cuales nos hemos movido del derecho originario, que son los derechos, el derecho a la vida, el derecho a que cada uno haga su vida, y lo hemos movido. En la parte de comunicación, yo creo que lo hemos movido en derecho de pensar, sinónimo a derecho de que ese pensamiento sea igualmente válido que el de un ignorante o de un genio. Y yo creo que un poco quizás pasa por ahí el tema de la toma de los colegios, ¿no? Pero es otro tema. El otro parecido es el derecho a, por ejemplo, yo pongo un restaurante y el derecho de aceptar que venga cualquiera, o yo no tengo el derecho a mi propiedad privada de decir que una persona determinada no puede entrar. Eso también creo que ha corrido el derecho originario, que es el derecho a la propiedad privada, donde yo pongo un restaurante y yo decido en mi restaurante o en mi casa quién puede entrar. Y de alguna manera también nos han obligado a que yo tenga la obligación de aceptar en mi casa inclusive a alguien que quizás tenga malos modales o vino a insultarme. Lo mismo pasa con el derecho a réplica, por ejemplo. Derecho a hablar, está perfecto, todo el mundo tiene derecho a pensar, a hablar, pero si yo tengo una radio y yo estoy en contra de algo que me parece mal, acá también lo hemos interpretado como que tengo la obligación de darle a mi oponente intelectual el mismo micrófono que pago yo para que él tenga el mismo tiempo que tengo yo en mi radio a que pueda expresar lo contrario. Es decir, son como variantes, son variantes que a veces las cruzamos. Claro, puede responder en otro lado. Ese sería el verdadero derecho. O sea, tiene el derecho a decir
que yo estoy equivocado. Entonces, pero son matices que a veces no nos damos cuenta y pasamos de un matiz al otro. Por ejemplo, el tema del género, alguien puede decir yo me siento mujer y me cambio el nombre o lo que sea, pero el resto de la sociedad tiene derecho quizás a conocer toda la realidad. No sé, yo le presento a un amigo, te voy a presentar a una mujer, o te voy a presentar a alguien, pero ¿y qué es, mujer o varón? No, no te preocupes, yo te voy a presentar porque es una buena persona. Es decir, es fundamental quizás para determinados ámbitos saber si esa persona es de un género o es de otro, y no tiene nada de malo. Yo creo que hay muchas cosas en el género, en esto que digo yo, la libertad de expresión, a diferencia de la libertad de opinar que estás equivocado. Te dejo hablar, pero pienso que estás equivocado, también tengo derecho. Porque en el fondo estamos yendo en contra de otros derechos. O sea, pensamos que los derechos los vamos ganando. Ustedes escucharon mucho eso de decir, se van ganando derechos, como si la sociedad fuera evolucionando y hay parte de la sociedad que va ganando derechos. Y no nos damos cuenta que en el fondo cuando se ganan algunos derechos que están equivocados es porque estamos perdiendo otros derechos. Cuando un grupo empieza a ganar un derecho frente a otro grupo, hay otros derechos que se están perdiendo. Entonces, no, esa utopía de ir ganando derechos, en el fondo no hace falta, es una carrera hacia ningún lado, porque los derechos básicos son lo mismo que hace, no sé, desde que vivimos en sociedad. Y no hace falta modificarlos, no vamos a tener más derechos. No, a través de la ley no vamos a ganar absolutamente nada, porque lo único que ganamos es a través de la producción. Los derechos están ahí, deberían estar en una constitución bien escrita, y después deberíamos entenderlos y respetarlos, y nada más. Y no hace falta ir ganando derechos. Yo creo que el tema de los derechos es uno de los puntos clave de la organización social. Bueno, creo que nos podremos quedar acá a amanecernos, ¿no? Y no quiero que nos echen. Así que les agradezco nuevamente la presencia y bueno, será hasta la próxima, el próximo libro.